Amigos de Radio Fórmula, como todos los viernes mi comentario. Fines de enero del 2020, llegaba la noticia de una epidemia en China, un virus sin nombre. Se especulaba resultado de la mutación de uno propio de serpientes y murciélagos al hombre. Se expandió con impresionante rapidez. El gobierno chino se movilizó, construyó en tan solo 2 semanas un hospital exprofeso para albergar a 1,000 enfermos. Se desconocía su gravedad. El todavía ignoto doctor Hugo López-Gatell, en medio de los crecientes rumores de ahí viene la pandemia, mencionaba ufano que era una fuerte gripa y que no tenía ni siquiera la letalidad de la influenza H1N1. Éramos los reyes de los memes y veíamos indolentes las toneladas de cubrebocas que nos compraron los chinos salir del país. El 27 de febrero del 2020 se registró el primer caso en México. Aún así la vida continuó. Nada de confinamiento, salgan, vayan a pasear, yo les digo cuándo hay que aislarse, si es necesario. Palabras del presidente, los casos se replicaron, la epidemia se volvió pandemia y entonces resultó que había que usar cubrebocas. No, pues qué les cuento, se los vendimos todos a los chinos. El gobernador Enrique Alfaro trató de importar pruebas rápidas para definir las medidas sanitarias, pero de Palacio vino el manotazo. No, la estrategia es otra, el llamado modelo Centinela. Nada más que no funcionó y se desató la bestia. Se llenaron los hospitales, vinieron las primeras defunciones. Se le daba nombre oficial y características al nuevo asesino. El escepticismo inicial de que esto no va a llegar, ¿no? Se esfumó cuando la realidad nos alcanzó sin remedio como una bofetada en el rostro. Con la pandemia instalada entró la incertidumbre vestida de nerviosismo y destilando miedo. Los rostros de los médicos en sus puestos de batalla, en un infierno que ni el propio Dante hubiera descrito. El doctor Tedros, el director de la OMS, con su singular inglés, el juglar de las malas noticias, dijo algo trascendental. El virus es tan pequeño que flota en microaerosoles. De inmediato las miradas se dirigieron al humilde cubrebocas. Y López-Gatell inició su cascada de dislates. El cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Hasta graduarse del lacayo presidencial, cuando dijo, el presidente no es una fuerza de contagio, es una fuerza moral. Y la mayoría del gabinete con actitud ovina a no usarlo. La incertidumbre dio lugar a la ansiedad cuando los muertos ya tenían rostro. Al principio los famosos, gente ajena, pero luego los nuestros y el círculo se fue estrechando. López-Gatell, el doctor Merolico convertido en el zar anti-COVID, el engatusador que se trastocó de previsor a torpe adivino, dijo hasta 60,000 fallecimientos en un escenario muy catastrófico. Le falló, la cifra actual es 11 veces superior. Los hospitales se saturaron, filas para tener un tanque de oxígeno, las funerarias al tope, los crematorios desbordados. Rebasados los 50,000 muertos, el presidente, por supuesto sin cubrebocas, ofreció dar todos los días un minuto de silencio, cuando lo que se necesitaba era un minuto de gritos, de desahogo, para los que no entendieron que estábamos en una situación donde la disciplina suspiraba por ser como nunca colectiva, donde la estúpida mezquindad de los de arriba, su falta de sensibilidad y su hasta ahora ausente empatía, nunca pusieron en cintura a quien no entendía que la pandemia era asunto y responsabilidad de todos. Los científicos desarrollaban las vacunas y el virus se mofaba de los tratamientos alternos. Un microorganismo que se burlaba y les recordaba a los médicos que debieron de mirar hacia el pasado, que el COVID era alma gemela de la gripe española del siglo pasado, que un coronavirus no es una bacteria. Para esas tipejas, sí, la citromicina. Eso debieron entender después que Fleming descubrió la penicilina, que a los virus le hacen los mandados los antibióticos, y ni siquiera las bacterias que con el paso de los años desarrollaron sus propias defensas. La cloroquina, por favor, eso es para los bichos del paludismo, y se ha de haber doblado de la risa con la ivermectina, ni que fuera lombriz. No recordaron que a la fiebre amarilla quisieron tratarla con antipalúdicos. Era mirar hacia atrás. La historia está llena de enseñanzas. Y de los antivirales, pues, ¿qué creen? Ni el Tamiflu y el primer aprobado, el Remdesivir, caro y muy selectivo. En medio de este caos surgieron personajes, los más comunes, médicos que presumían en las redes de haber salvado a miles de pacientes y predicaban día con día que los jinetes del apocalipsis andaban sueltos, hasta los serios que demostraron la gran verdad. El único que salvaba realmente al paciente del COVID era su propio sistema inmunológico. La carrera por las vacunas, los rusos, los americanos, los europeos, y al final
4 variantes. Y la mexicana, pues dice que hay una llamada patria, ya ni siquiera para refuerzo. Ahora nos trajeron la Abdalá, faltaba menos, ayudemos al camarada Díaz Canel. Las inmunizaciones con manejo exclusivo de la federación, a cuenta de que los gobernadores iban a empezar con sus politiquerías y pues particulares de ninguna manera, empresarios corruptos, conservadores. Al pueblo solo lo puede salvar la 4T y su ejército de siervos de la nación. Y así con un golpe de timón comenzaron a fluir y vino el sálvese quien pueda, y el que podía cruzaba la frontera o a vacunarse a tal pueblito, y vino ola tras ola. Ahí viene el fin del mundo. Y de nuevo, mirar la historia. Con la gripe española se contabilizaron de 6 a 8 olas, cada vez más contagiosas y menos mortales. Pues recuerden al diminuto asesino carcajeándose, diciéndonos: llegué para quedarme, no me conviene acabar con todos, si no me muero también. Demos gracias a Dios de no haber salido premiados en esta lotería macabra, en esta conjunción de calamidades, con una cada vez más cercana inmunidad de rebaño, en medio de una inoportuna estrategia para comprar y distribuir medicamentos y hasta vacunas. Dije vacunas, pues no es de alarmarse, pero mejor no te cortes porque la antitetánica no la consigues. Y me llegó el chisme que andan agazapados, esperando como los peores malandros, el sarampión, la polio y hasta la tuberculosis. ¿Cuándo entenderemos que prevenir es mejor que lamentar? Confiemos en que solo hay una pandemia por siglo. Mi comentario, José Luis Preciado, desde la Ciudad de México. Muchas gracias.